El problema 3 nos piden que calculemos la concentración formal de una solución de nitrato de plata, si se necesitarán 36.2 mililitros para reaccionar con esta masa de cloruro de sodio o este volumen de cloruro férrico. Son dos casos. Entonces, para el primer caso, yo tengo entonces una volumetría, donde en la bureta voy a colocar el nitrato de plata. Y donde voy a tener una cierta masa de un analito o un cierto volumen, que sería para el segundo caso, de un analito con el cual voy a cuantificar la especie a través del nitrato de plata. Entonces nos están pidiendo, para ese volumen de nitrato, qué masa del analito estaría reaccionando. Esa sería la pregunta. ¿Qué masa del analito estaría reaccionando? Perdón, ¿qué concentración? Estoy hablando mal al revés. A ver, nos están pidiendo qué concentración de nitrato de plata va a reaccionar con una cierta masa de analito o con un cierto volumen de analito. Esa es la que planteo. ¿Qué volumen, qué normalidad de nitrato de plata necesito para gastar este volumen? ¿Se entendió? Porque yo planteé un poco desprolijo el tema. ¿Entendieron cuál es el problema? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que calcular qué normalidad tiene que tener el nitrato de plata para que reaccione con esta masa de cloruro de sodio. Ese sería el primer caso. Entonces planteamos la reacción. La reacción es entre el ion plata y el ion cloruro que está presente en el LRMEI. Esos son los iones que interaccionan y forman el precipitado de cloruro de plata. Por lo tanto, el cálculo se basa en los números de equivalentes. Decimos el número de equivalente de nitrato de plata del reactivo titulante va a ser igual al número de equivalentes del analito, que es el cloruro de sodio. Como forma de resolver esta igualdad, aplicamos las definiciones de número de equivalentes. En el primer miembro nos conviene expresarlo como normalidad por volumen, y en el segundo miembro nos conviene expresarlo como masa sobre peso equivalente, porque conocemos la masa del analito, del reactivo. Sí, acá me hacen una consultita, ni bien termine Paola, voy a responder la pregunta que me estás haciendo. Bueno, entonces, de esta manera planteamos el problema. ¿Y cuál es la pregunta? Era, ¿cuál es la concentración del nitrato de plata? Entonces despejo la concentración en normalidad, y me da ese valor. Resulta que la pregunta es que la expresemos en formalidad, ¿sí? Nosotros calculamos, ya dijimos, que en el caso de volumetría por precipitación vamos a trabajar con el número de equivalentes. Por lo tanto, las concentraciones se expresan en normalidades. Entonces nuestro resultado va a ser este valor. Luego de colocar los datos, la masa es 0,207 gramos, el peso equivalente de cloruro de sodio es 58,5 gramos por equivalente gramo. ¿Y qué más? Y el volumen del patrón secundario es 36,2 mililitros, lo pasamos a litros, y ya tenemos el cálculo de la normalidad. Ahora, como nos preguntan formalidad, tenemos que transformar la normalidad en formalidad. Y la transformación para este caso, como tenemos que el ion tiene una carga nada más, el ion sodio aporta una carga, la formalidad y la normalidad son las mismas. Para referirnos a eso, lo que podemos hacer es hacer una conversión de la formalidad a normalidad, o sea, aplicar una relación de conversión.
partiendo de la formalidad, llegar a la normalidad, o al revés también puede ser, de la normalidad llegar a la formalidad y ver qué relación matemática hay entre ambas definiciones, entre ambas expresiones. Entonces, por definición, la formalidad es número de peso fórmula sobre volumen. A su vez, número de peso fórmula es masa sobre peso fórmula gramo, y queda el volumen como estaba. Y si quiero llevar esto a normalidad, tengo que cambiar, transformar el peso fórmula en peso equivalente. Pues ya sabemos que la definición de normalidad involucra los equivalentes. Entonces vemos la conversión entre peso fórmula y peso equivalente. Y la conversión entre ambos es que el peso fórmula, el peso equivalente, mejor dicho, es igual al peso fórmula sobre n, donde n dependía del tipo de reacción. En este caso, como son de precipitación, va a ser igual a la carga del ion. O sea, cuántos iones participan. En el caso del hierro, por ejemplo, sería 3. Para el caso de la plata es 1, porque generalmente el cloruro férrico, la relación que se forma, si yo estoy precipitando, haciendo reaccionar cloruro férrico y precipitando, como es el caso siguiente, acá ven ustedes, el tricloruro férrico se disocia dando iones férricos y iones cloruro, o sea que este cloruro proviene de esta especie, hay 3 moles de cloruro por cada átomo gramo de cloruro férrico, entonces el N valdría 3 en ese caso. Entonces, la conversión del peso fórmula a peso equivalente es un equivalente es igual al peso fórmula sobre N, ¿verdad? Así es, el peso equivalente igual al peso fórmula sobre N, que está acá, en esta expresión. Entonces, simplificando todo esto, nos queda que haciendo las simplificaciones, nos queda que la formalidad es igual a la normalidad sobre N. O lo que es lo mismo, la normalidad es igual a la formalidad por N. Por N. Y donde N tenía que ver con la carga del ion que está participando en la formación de la sal. ¿Sí? En este caso, el cloruro el nitrato de plata tiene un solo ion que me está aportando, cada mol de nitrato de plata me aporta un mol de plata, entonces el N vale 1. Por lo tanto, la formalidad y la normalidad son las mismas, porque el N vale 1. Entonces en este caso nos queda acá. La formalidad y la normalidad son las mismas porque N vale 1. Ahora pasamos al segundo caso. En el segundo caso nos dice que también estamos titulando con nitrato de plata y que gastamos el mismo volumen, pero ahora tenemos un volumen tenemos un volumen, si digo bien, de 42.5 mililitros de cloruro férrico, de esta formalidad. Eso me da como dato del analito que se está titulando. Acá se plantea una diferencia, porque el cloruro férrico no se disocia dando un mol de cada ion, sino un mol de hierro y con 3 moles de cloruros, por la relación de cargas que existen entre ellos. Para balancear la carga yo necesito aportar acá 3 cloruros, y esta es la fórmula molecular, tricloruro férrico. Entonces, necesito tener en cuenta esta relación. Lo mismo, ahora este ion plata, que me aporta el reactivo titulante, reacciona con un mol de cloruros para dar cloruro de plata. O un equivalente de plata reacciona con un equivalente de cloruro y da un equivalente de cloruro de plata. Planteamos la misma ecuación de partida, que sería que el número equivalente de nitrato de plata igual al número equivalente de cloruro férrico, y resolvemos esa ecuación. Del primer miembro nos interesa el volumen y la normalidad, y del segundo miembro también, porque los datos son volumen y formalidad en este caso. Formalidad del compuesto. Entonces, ahora, para despejar la normalidad del nitrato de plata, tengo que despejarla de la igualdad. Los datos son la normalidad
el volumen, que es 42.5, la formalidad, por lo tanto tengo que calcular la normalidad, ¿sí? Porque acá la expresión me dice normalidad y yo tengo datos formalidad. Entonces lo calculo en función de esta expresión. Sé que la normalidad es igual a la formalidad por n. La formalidad es 0,2.91 y el n en este caso vale 3, ¿sí? Porque son 3 cloruros que se generan por cada mol de la especie inicial. Entonces el n vale 3. Entonces en esta expresión de normalidad tengo que multiplicar la formalidad por 3. Y esa va a ser la normalidad del cloruro férrico, por 3. Dividido el volumen del reactivo titulante, multiplicado por el volumen del reactivo, de cloruro férrico, dividido el volumen del reactivo titulante, me da la normalidad del nitrato de plata. Y ya dijimos que en el caso del nitrato de plata, el N vale 1 porque se disocia en un ion y en un cation. Simplemente el N vale 1. La carga de la plata y la relación con los nitratos es de 1 a 1. Entonces nos queda 1 directamente, el N, y en ese caso entonces la normalidad coincide con la formalidad. La diferencia está acá nada más, que la normalidad del cloruro férrico no es igual a la formalidad del cloruro férrico, ¿sí? Y en función de eso ya tenemos el resultado, que es qué concentración de nitrato de plata necesito para que se gasten esos volúmenes o esa masa, ¿sí? Esa es la pregunta. Para consumir una cierta masa de nalito, qué formalidad tiene que tener el nitrato de plata, y para que se consuma este volumen de tricloruro con esta formalidad, qué normalidad tiene que tener este nitrato de plata. Y ya el volumen está definido. El volumen de nitrato de plata está definido de antemano. ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entendió. Bueno. A ver, los que van llegando, yo les dije al principio que anoten la asistencia. Si apenas ingresen, pongan su nombre y su nombre completo nada más, porque en muchos casos no tengo el nombre yo acá en el icono que me sale de ustedes, no tengo el nombre completo, tengo nombre solo, o nombre fantasía, o nombre de otra persona porque están usando otra computadora. Entonces necesito identificarlos, ¿sí? Hasta ahora no lo había hecho, pero bueno, a partir de ahora lo voy a hacer. Entonces ponen en el chat el nombre de ustedes a medida que van ingresando. Ahora la pregunta de Paola. Me decía que en el punto 4, en el punto 2 del seminario 4, donde piden calcular la masa de zinc, la molaridad del ETA es 0.154, y en la resolución figuraba 0,05 molar. No, hay un error ahí. La molaridad del ETA es 0.0154. Ese es el valor que tienen que considerar, ¿sí? 0.0154 molar, no 0,05 molar. ¿Está? Fíjense en el punto 2 del seminario 4, la molaridad del ETA. ¿Puede repetirlo, profesora, por favor? Sí, acá en el chat está, ¿no? Acá en el chat dice una de sus compañeras. ¿Dónde está el chat? Bueno, no importa, acá lo copio. Acá lo copio. Consulta, seminario 4. La pregunta es esta. En el seminario 4.2, cuando se calcula la masa del zinc, se tiene que usar la molaridad del ETA 0.014 molar. Dice que en la clase usamos este valor, se me debe haber pasado, por si dice que la molaridad del ETA es 0.0154, ese es el valor que tengo que usar acá, 0.154, ¿sí? Y no 005, porque ese es el dato. ¿Entienden la consulta y la respuesta?
Acá se la puse y acá estoy respondiendo. Bueno, eso era todo, ¿no? Ahora sigamos con el problema. Lo dejo ahí para que vean ustedes cualquier cosa. El punto 4 dice, ¿qué peso de iodato de bario puede disolverse en 500 mililitros de agua? O sea, yo tengo una sal, que es el iodato de bario. Quiero saber qué masa de esa sustancia se puede llegar a disolver por completo en medio litro de agua. Esa es la pregunta. Entonces, para resolver esto, tenemos que plantear, a partir de la constante del producto de solubilidad, el KPS, calcular la solubilidad, porque nos están pidiendo eso, la solubilidad. ¿Qué masa de ese soluto se disuelve en un determinado volumen de solución? Y eso por definición es la solubilidad. Y que se puede calcular a partir del KPS. Teniendo el dato del KPS, yo puedo despejar la solubilidad. Entonces tenemos que plantear ese equilibrio de solubilidad. Entonces decimos, el ion iodato, la sustancia, esta sal, iodato de bario, se disocia dando iones bario, que tienen dos cargas positivas en medio acuoso, y dos iones iodato en medio acuoso. Si la concentración molar de esta sal la designo con S, que sería la solubilidad, la cantidad necesaria que se va a solubilizar completamente en un litro de solución, dice que es la solubilidad, la masa por litro, los gramos por litro. Bueno, en este caso, o moles también puede ser, moles, molaridad, en molaridad la puedo expresar, o en gramos por litro. En este caso la expreso en moles por litro. Yo digo, ese moles por litro de este compuesto me generan ese moles por litro de este ion y el doble de moles de la otra especie, porque tengo un coeficiente de 2. ¿Sí? Eso me está diciendo este equilibrio. Si yo tengo una cierta cantidad, una cierta masa de esta sustancia, de esta sal, cuando se disuelva por completo, yo voy a tener esta cantidad de iones, la misma cantidad de esta especie y el doble de esta especie. Entonces planteamos en función de esto el KPS. El KPS por definición era la concentración de los iones en el equilibrio, luego de la disociación de la sal. Ese era el KPS, el producto de solubilidad es igual al producto de los iones. Recuerden que este equilibrio es un equilibrio heterogéneo, donde ustedes tienen esta sal, esta es una sal, podemos ponerlo acá como sal, que no está puesto, un sólido, esta sal se disocia dando estos iones en solución acuosa, se disocia por completo en solución acuosa, es una sal que se disocia en estas condiciones. Y si es poco soluble, significa que hay pequeñas concentraciones de esta especie, porque el KPS va a ser muy pequeño, pequeñas concentraciones que se solubilizan. Y llegado a ese punto, ya no se solubiliza más y precipita. Cuando precipita, este equilibrio, al poner S, me está diciendo que esta sal no está disuelta en una cierta cantidad y hay un punto en que no se solubiliza más. Por lo tanto, precipita y me queda una fase sólida en equilibrio con una fase líquida, y donde en la fase líquida están estos iones en solución. ¿Sí? O sea, yo tengo la sal, un sólido precipitado de iodato de bario, y en la solución tengo iones bario e iones iodato.
tengo esta mezcla de iones en la solución, y tengo la sal precipitada. Eso me dice un equilibrio de solubilidad. Y esto se plantea sobre todo para sales poco solubles, o sea, aquellas sales que admiten que se pueden separar. Y hay otras sales que son muy solubles y se disuelven en mayor cantidad, y otras en menos. Bueno, entonces, a ver. Bueno, entonces planteamos este equilibrio así, decimos que esta concentración en molaridad o en gramos por litro, en la que sea, en los datos que tengamos, la masa esta se disocia dando esta cantidad de iones y el doble de estos iones. Planteamos la constante del producto de solubilidad como la concentración de los iones en solución. Estas siempre son los iones en solución. Entonces el KPS lo podemos expresar en función de los datos ahora. Yo sé que la concentración de bario la puedo reemplazar por S, que es la solubilidad. Y la concentración de yodato, de bario, esta es la de bario, la reemplazo por S, y la concentración de iones yodato la reemplazo por 2S. Esta es la concentración. Entonces 2S al cuadrado, porque era la concentración del catión por la concentración del anión elevado a sus coeficientes estequiométricos. El bario es elevado a la primera, el yodato elevado al cuadrado. En función de S me queda lo mismo, S por 2S al cuadrado. Significa que en total tengo 4S cubo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? 4S cubo, haciendo la cuenta matemática acá de los productos. Y a partir de esa expresión puedo despejar S, la solubilidad, como la raíz cúbica de KPS sobre 4. ¿Sí? La raíz cúbica de este cociente. Y calculo su valor. El Kp es una constante, que la saco de tablas, cuyo valor entonces para el yodato de bario es este 6,5 por 10 a la menos 10, dividido 4, todo raíz cúbica, y me da esta concentración, y que la expreso en moles por litro. Me daría en moles por litro. Siempre el KPS, cuando ustedes tienen el resultado, le da en moles por litro. Después que ya tienen los moles por litro, la pregunta era qué masa, y la masa se sobreentiende que es gramos, o kilogramos, o miligramos, dice qué peso, qué masa. Entonces nos falta hacer un paso adicional, que sería a partir de la molaridad encontrar la masa. Yo acá tengo la molaridad de la sal, la molaridad del yodato de bario. Entonces la molaridad, por definición, es número de moles sobre volumen, el número de moles masa sobre peso molecular, el volumen queda donde está, y despejo la masa, como la molaridad por el peso molecular y por el volumen. La molaridad es lo que acabo de calcular, el volumen son los 500 mililitros de solución en la que quiero disolver la sal, entonces son 500 mililitros, y el peso molecular es dato 487 gramos por mol gramo. Ese es el peso molecular. Entonces simplifico lo que tengo que simplificar, litro con litro, moles con moles, y el resultado me da en gramos. Y ese sería el resultado final. ¿Sí? La masa del analito. A ver quién está esperando. Bueno. La masa del analito, que la masa de la sal que se va a disolver en ese volumen. La masa de yodato de bario que se va a disolver por completo en medio litro de agua. Más de esa cantidad no se va a disolver. Ese es el límite de solubilidad. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Lo demás también? ¿Han podido bajar la teoría? Recuerden que hay que bajarla, ya la profe ya sacó la profe de teoría ya sacó la 1 y la 2, ¿no? Y ya va a sacar la 3, la 4, y bueno, así a medida que avancemos dijo que la va a ir eliminando, no eliminando, sino ocultando. O sea, no queda disponible para ustedes. Así que no se olviden de bajar la teoría y los seminarios, las guías, todo, a medida que avancemos, porque después no la van a tener disponible.
Y los que van entrando, por favor, anoten la asistencia, ¿sí? Ni bien ingresen, anoten su nombre en el chat. Bueno, ese es el punto 4. Nos pedían la masa en función de la solubilidad, de la definición de solubilidad a partir del KPS, de la expresión del KPS en función de la concentración de las especies, expresada en función de solubilidad, despejamos, y una vez que tenemos la solubilidad expresada en moles por litro, despejamos la masa. Y con eso terminamos este problema. Bueno, el siguiente dice, se añade lentamente ioduros a una solución de 0.05 formal de ion plata. Y 0.045 formal de ion bismuto. O sea, acá tenemos una mezcla de dos iones, plata y bismuto. Y quiero precipitarla en forma fraccionada, sería, en función del agregado de un reactivo precipitante, que sería el yoduro, el ion yoduro. Voy a precipitar los iones en solución. En la teoría ustedes tienen un ejemplo con el cromato de estroncio y el cromato de potasio, creo que es. Fíjense, es lo mismo esto, algo parecido. Entonces ustedes tienen una mezcla de iones, bismuto y plata. Y a esa mezcla de iones le van a ir agregando yoduro para precipitarlos y separar esos componentes. Entonces la pregunta es calcular la concentración de yoduro necesaria para iniciar la precipitación de cada ion. Generalmente estas separaciones se hacen a pH controlado. Bueno, acá no nos está hablando del pH, simplemente nos pregunta cuál es la concentración de cada ion, a qué concentración va a precipitar cada ion. Entonces, planteamos la constante del producto de solubilidad. Esa es siempre nuestra herramienta de cálculo, cuando hablamos de equilibrios de solubilidad, cuando hablamos de formación de precipitados, siempre tenemos que plantear el problema en base a algún dato conocido para nosotros, que es la constante del producto de solubilidad. Y tenemos como dato que para el yoduro de plata, para esta sal, el yoduro de plata tiene un valor de 8.3 por 10 a la menos 17, la constante. Si planteamos esta constante, podemos despejar la concentración del ion, sabiendo la concentración del catión. Podemos despejar la concentración del anión. Entonces despejamos, que es nuestra incógnita, la del yoduro. El yoduro va a ser igual al KPS sobre la concentración de la plata, a partir de esta expresión. Y nos da un valor, nos da 1,67 por 10 a la menos 5 molar. Y hacemos lo mismo para el bismuto. El bismuto también, la formación del precipitado de bismuto es, al tener 3 cargas positivas, se tiene que combinar con 3 moles de yoduro para formar el triyoduro de bismuto, que es la sal, el precipitado que se forma. Planteo el KPS en función de la ecuación, va a ser igual a la concentración de este ion por la concentración del anión, elevado al cubo, porque ese es el coeficiente estequiométrico, y eso tiene que igualar a la constante del producto de solubilidad. Y despejo la concentración del anión, que era la incógnita. ¿Qué concentración de yoduro necesito para que precipite cada catión? En un caso necesito esta molaridad de yoduros, y en el otro caso necesito esta molaridad. 2,6 por 10 a la menos 6 molar. Bueno, ¿quién precipita primero? ¿Quién precipita primero en este caso? Aquel que satisface antes el producto de solubilidad, ¿no? El que tiene menor producto de solubilidad sería en este caso.
el que tenga menor, porque va a llegar antes, porque acá yo necesito menos concentración del ion yoduro. Significa que este se va a precipitar antes, porque voy a necesitar agregar menos cantidad, y ya voy a llegar a la concentración necesaria para que precipite toda la plata. En cambio en este tengo que seguir agregando hasta llegar a esta concentración para que precipite el ion yoduro con el bismuto. Entonces, al ser esta concentración más baja, va a ser el que va a precipitar primero. La pregunta era cuál era la concentración, no cuál precipita primero. Si ustedes tenían que dar estos resultados nada más. ¿Sí? Este resultado con la plata necesito esta concentración de yoduro, y con el bismuto necesito esta concentración de yoduro. Esa es la respuesta nada más. Estamos haciendo una segunda conclusión que no nos están preguntando acá. Si no me pregunta quién precipita primero, me pregunta qué concentración tiene que tener el yoduro para que precipite la plata, y qué concentración tiene que tener el yoduro para que precipite el bismuto. Nada más. Adicionalmente podemos decir esto, como una segunda conclusión que no nos están preguntando, que primero va a precipitar la plata porque necesito menos cantidad de yoduro, que es el reactivo precipitante, y ya llego a satisfacer el producto de solubilidad y precipita. Y con respecto al bismuto, que está mezclado con la plata, necesito esta concentración mayor de yoduro para que precipite, por lo tanto va a precipitar después. Bueno, esa sería la pregunta. ¿Qué concentraciones? Ya está. ¿Está entendido esto? Dice que sí. Bueno, seguimos. La siguiente pregunta es la concentración formal de yoduro menos soluble. Que calculemos cuál será la concentración formal de yoduro menos soluble, que sería menos soluble, del yoduro menos soluble, que sería el que precipita en segundo lugar, ¿no es cierto? Menos soluble. Cuando comienza la precipitación del yoduro más soluble. A ver, ¿cuál será la concentración formal del yoduro menos soluble cuando comienza a precipitar el más soluble? Entonces, el menos soluble es el que precipita primero. Ese es el menos soluble. El que precipita después sería el más soluble, porque todavía admite mayor concentración en la solución. Entonces el menos soluble sería la plata, porque es el que menor concentración de iones se admite en solución, y ya empieza a precipitar. Entonces la pregunta sería, calcular la concentración de yoduro de plata cuando la concentración de yoduro es la segunda concentración del 2,6 por 10 a la menos 6 molar, que es la del más soluble, del yoduro de bismuto. Esa sería la pregunta. ¿Qué concentración de yoduro de plata está presente en el medio cuando precipita el otro, cuando ya empezó a precipitar el más soluble, que es este ion? ¿Entienden la pregunta? ¿O necesitan otra explicación? La pregunta es, ¿cuál es la concentración? Porque decía acá, calcular la concentración tal, calcular. En el punto B es calcular la concentración, así lo ponemos, calcular la concentración formal del yoduro menos soluble. El menos soluble es la plata, porque es la que primero precipita. O sea, acá lo podemos poner entre paréntesis, el yoduro de plata. O sea, ahí está puesto porque todavía no está respondida la pregunta anterior, está en el enunciado. Entonces no lo identifica, ustedes tienen que decir cuál es el menos soluble. Entonces el menos soluble es este, el que precipita primero. Entonces nos están diciendo, ¿cuál es la concentración formal
del ioduro menos soluble, del ioduro de plata, me está pidiendo qué concentración tiene el ioduro de plata, cuando comienza la precipitación del más soluble, que ya vimos que es el ioduro de bismuto. Ese ion, esa sal. Nos preguntan eso. ¿Cuál es la concentración del ioduro de plata cuando empieza a precipitar el otro compuesto? ¿Y cuándo comienza a precipitar el otro compuesto? Cuando la concentración de ioduros toma este valor, ¿no es cierto? Eso es lo que sabemos como dato. Entonces planteamos el KPS para el ioduro de plata, pero sabiendo que la concentración del ioduro es esta, la del compuesto más soluble. Entonces el ioduro tiene esta concentración cuando el KPS está referido al de plata, y despejo la concentración del ion plata, y me da este resultado. O sea, la concentración del ioduro de plata o del ion plata, que es lo mismo, tiene 3,1 por 10 a la menos 11 molar, cuando empieza a precipitar el otro compuesto, que es el ioduro de bismuto. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. El punto 6 nos dice, el plomo se puede valorar con una solución de cromato de potasio, obteniéndose cromato de plomo. O sea, acá nos están diciendo que esta sería la reacción de formación de un precipitado. Tengo iones plomo en solución, le agrego iones cromato, y van a precipitar y se va a formar este precipitado. Y eso me va a servir para cuantificar el plomo que está presente en el medio. Entonces la muestra ahora pesa esta masa, 0,712 gramos, y contiene este mineral de carbonato de plomo. Este componente, carbonato de plomo, que le llamo cerucita. Entonces, la muestra, además de otros componentes, tiene este componente, y pesa esto la muestra. Ya saben, cuando hablamos de minerales, siempre están presentes, además del componente principal, tiene otros carbonatos de hierro, de calcio, magnesio, sílice, o sea, hay varios componentes, y hay una parte que es el analito que me interesa, que sería el carbonato de plomo. Entonces esa muestra se la disuelve, siempre hay que tratar la muestra con ácidos comúnmente, se la disuelve en medio ácido, y una vez que está filtrada, se sacó todo lo que no se llevó a solución, nos queda nada más que los iones solubles, y esa solución la trato con el cromato de potasio, de esta concentración, 0,0681 formal. Nos piden calcular el porcentaje de cerucita, o sea, de carbonato de plomo. ¿Qué porcentaje de carbonato de plomo contiene la muestra? Entonces la reacción de precipitación es esta. El ion plomo reacciona con el cromato dando un precipitado de cromato de plomo. Y este equilibrio de formación de un precipitado lo analiza en base al número de equivalentes, porque es una reacción que se va a completar cuando se reacciona en igual cantidad de equivalentes del ion metálico, en este caso, con el anión. Entonces nos queda, como el ion metálico está presente como carbonato de plomo, esta especie, pongo directamente la especie que me interesa. A mí me interesa el plomo como esta especie, como carbonato de plomo. Si me pidieran porcentaje de plomo acá y no de carbonato de plomo, yo podría poner equivalentes de plomo directamente. Pero como me piden como carbonato, lo expreso como carbonatos. Siempre se expresa de la forma conveniente. Y del otro lado de la igualdad, eso se iguala con los números equivalentes del cromato de potasio, que es el reactivo titulante. Y esa igualdad la expreso en función de los datos. De este lado me interesa la masa del carbonato de plomo, y siempre voy a hacer la relación de masa sobre peso equivalente, y del otro lado conozco la normalidad y conozco el volumen gastado,
¿sí? La normalidad y el volumen, conozco la formalidad, entonces tengo que calcular la normalidad, tengo que hacer la transformación. Entonces me queda volumen por normalidad del otro lado de la igualdad. Y de ahí despejo la masa del carbonato de plomo, que va a ser igual a la normalidad por el volumen por el peso equivalente del carbonato de plomo. La normalidad y la formalidad en este caso es la misma. Acá es 8,1 en función del dato que puse un 4. Es 1. La formalidad y la normalidad es la misma, porque me da el cromato de plomo, me da 2 iones cromato, un ion cromato por cada mol, o sea, es 1 nomás. No tiene que ver, porque la especie que se combina no es el potasio, sino el cromo. Se me está dando por un mol de esta especie, me está dando un mol de esta especie, o sea, el N vale 1 nomás, 1, 1. Entonces, la normalidad y la formalidad son las mismas. 0,0681 equivalente gramo por litro. El peso equivalente es dato, y el volumen gastado es dato, y lo expreso en litros. Y me da la masa del carbonato de plomo. Este sería el carbonato de plomo. En gramos. Y esa masa la tengo que expresar en porcentaje en función de la masa total. ¿Sí? La masa del analito sobre la masa total y por 100 me representa el porcentaje. Y siempre lo tengo que llevar a gramos. Si lo tengo en miligramos, lo tengo que pasar a gramos. Si lo tengo en kilogramos, lo tengo que pasar a gramos también. Y siempre en gramos. Es masa en gramos, masa de la muestra en gramos también, y por 100. Entonces el resultado me da 73,29% en función de los datos. No sé si acá hay alguna confusión, alguna duda, porque hablamos de carbonato de plomo, formación de cromato de plomo, ¿no les causa ninguna duda? ¿Está todo clarito? Está. Vayan, los que van ingresando al final, reitero, anoten la asistencia, ¿no? Pongan su nombre completo en el chat, a medida que vayan ingresando. Acá me pregunta cómo me doy cuenta de la especie. ¿Cómo me doy cuenta de la especie? ¿Qué especie está? Es la incógnita, no entiendo muy bien tu pregunta. En este caso, nosotros decimos que el ion, el porcentaje es de carbonato de plomo. El carbonato de plomo proviene de la especie del analito donde está presente originalmente el plomo, ¿sí? Pero es el plomo en realidad el que reacciona con el cromato y forma este precipitado. Entonces, para mí la incógnita es esta, el plomo que está presente en el carbonato de plomo. Después, al reaccionar con el cromato, me forma esta sal que precipita en la reacción, y es la que yo voy a identificar en el punto final, ¿sí? Entonces, me interesa a mí nada más que la masa de la especie. Esa masa de la especie la pongo en un lado de la ecuación, número de equivalentes de la especie titulada va a ser igual al número de equivalentes de la especie titulante. De este lado pongo masa sobre peso equivalente, del otro lado pongo volumen por normalidad, que son los datos conocidos, la normalidad del reactivo titulante y el volumen que gasté de ese reactivo. Del primer miembro pongo la masa del analito que está participando en esa reacción y su peso equivalente. Y les dije, como a ustedes les piden porcentaje de carbonato de plomo, yo utilizo el peso equivalente de esa especie. ¿Sí? No uso el peso equivalente del plomo, sino del carbonato, porque eso es lo que me están pidiendo. Si se me pidieran porcentaje de plomo, que podría ser, uso el peso equivalente del plomo, solo del plomo. Pero acá no es el caso. ¿Sí? Y después, despejada la masa del compuesto, tengo que calcular el porcentaje. Bueno, hagamos uno más, el 7. Dice, calcular la concentración de ion cromato necesaria para iniciar la formación del cromato de plata en el punto de equivalencia de una valoración de cloruros por el método de Mohr. Entonces ustedes tienen acá una valoración de cloruros por el método de Mohr.
Recuerden, les pedí por favor que vayan leyendo la guía del laboratorio, vayan diferenciando los métodos. El método de Mohr consistía en la titulación del ion plata con el ion cloruro para formar un precipitado de cloruro de plata, que decíamos que era en medio neutro ligeramente alcalino. El indicador era el cromato de potasio, que formaba un precipitado. En el punto final, que es el cloruro de plata era un precipitado blanco lechoso, y el cromato de potasio un precipitado pardo rojizo. Eso ya lo tienen que saber. Lo que nos dicen acá es que calculemos la concentración de cromato, que sería el indicador que se necesita para que se forme ese precipitado, o sea, para que veamos el punto final, en el punto de equivalencia. O sea, que se forme ese precipitado en el punto de equivalencia en una valoración por el método de Mohr. Nos están pidiendo qué concentración necesito del indicador en el medio de titulación para que se forme ese precipitado y me pueda detectar el punto final. Entonces, siempre partimos de la igualdad. En el punto de equivalencia, las concentraciones de las especies de la plata y del cloruro son las mismas. Llegamos a un punto que se igualan las concentraciones, o que se igualan los números de equivalentes. ¿Sí? Es lo mismo los números de equivalentes expresando estas concentraciones en número de equivalentes, puede ser, o en normalidades. Si en el punto de equivalencia la concentración de las especies, la cantidad de sustancia es la misma, de plata y de cloruro. Entonces, lo que decimos acá, que el KPS, que era el dato que necesitamos siempre para poder despejar concentraciones, va a ser igual a el producto de la concentración de los iones. Como acá la plata y el cloruro de plata es 1 a 1, entonces acá tenemos la concentración de estas especies elevado a la primera. ¿Sí? De acá despejamos la concentración de la plata. La plata, de este equilibrio despejamos la concentración de la plata y nos da un valor de 1.095 por 10 a la menos 5 molar. Cuando ya tenemos la concentración de ion plata, lo planteamos para el cromato. El KPS del cromato es el producto de las concentraciones de los iones elevado a sus coeficientes estequiométricos, entonces me queda plata al cuadrado, cromato a la primera. Y eso tiene un valor numérico de que era la constante, que era 1,7 por 10 a la menos 12. Entonces de acá puedo despejar la del cromato, porque ya de la plata la calculé en la ecuación anterior, ¿sí? Porque esta es la concentración de plata en el punto final, o en el punto de equivalencia, mejor dicho, que para nosotros sería el punto final, que es el experimental, ¿sí? Entonces el cromato de plata, en función de ese dato, el KPS del cromato y la concentración de la plata calculada en el punto anterior, puedo encontrar la concentración de cromato en el punto de equivalencia. O sea, tengo que relacionar los dos KPS. El que forma la plata en el punto de equivalencia, las concentraciones de plata y cloruros en el punto de equivalencia, que son iguales, despejo de ahí la de plata, y esa la reemplazo en el segundo KPS, que es el equilibrio de concentraciones para la otra sal, que es el otro precipitado, que es el cromato de plata. Y ahí reemplazo la plata que calculé anteriormente. Y con ese dato puedo encontrar la de cromato, porque la pregunta es cromato, ¿sí? O sea, estoy combinando dos ecuaciones. La primera que responde al equilibrio de formación de la plata, y la segunda la que responde al equilibrio de formación del precipitado de cromato de plata. ¿Sí? Y de esa manera estoy cumpliendo ambas simultáneamente, estoy diciendo, esta es la concentración necesaria de cromato para que precipite el cromato de plata en el punto de equivalencia, cuando las cantidades de plata y cloruro son las mismas. ¿Sí? A ver si entendieron. ¿Se entendió bien? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bueno, llegamos hasta acá entonces. No se olviden de firmar la asistencia, en el chat, de bajar las teorías, las guías, los laboratorios, de ir revisando, de ir consultando. Usen
usen los foros, porque de esa forma yo tengo constancia de las preguntas que hacen y además es una forma de que los demás compañeros vean las dudas y no consulten varias veces la misma pregunta, ¿sí? No tengan que responder varias veces la misma pregunta. Así que usen los foros para la teoría también. Sí, la clase que viene es el miércoles, ya dijimos, fijamos 2 clases para no ir tan rápido, sería lunes y miércoles siempre. El otro día había una clase de consulta porque alguien me pidió que había quedado algo pendiente, no era una clase, era simplemente una consulta, yo les avisé a todos por las dudas, puedan o si tienen esa duda, no eran obligatorias. En realidad las clases en esta situación no son obligatorias, pero bueno, tenemos que de alguna forma avanzar. Bueno, sí está bien. Sí, listo. Julieta Sajam me pide que le mande los resultados para verlos, para corroborar. ¿Y quién me quería hablar? Le quería avisar, hay una Habla un compañera. poquito más alto que no escucho. O Le no quería sé si avisar Sí. que una compañera no pudo entrar porque tenía problemas con la computadora. Ajá. Poneme ahí en el chat, decime quién es en el chat, tal alumna no pudo ingresar por problema de su computadora, ponémelo para que sepamos. Bien, profe. ¿Sí? Bien, gracias. No está bien. Me imagino que ya van a recibir alguna encuesta o algo, porque eso no depende de mí. La jefa tiene que decidir cómo seguimos esta cuestión. Pero lo ideal sería hacer una encuestita que nos den ustedes sus inconvenientes, las dudas, que yo se lo voy a proponer, pero no depende de mí que se haga o no se haga. Me parece importante que ustedes, o si no, manifiesten sus problemas en el aula, cuáles son sus problemas, cosa de que podamos ir teniendo en cuenta los problemas que se presentan con la conectividad, con la disponibilidad de equipamiento. Sí, el mismo horario, los miércoles a las 3 de la tarde, tienen clase, fenómeno de transporte a las 3. Ajá, bueno, eso es un problema, porque no podemos coincidir en el mismo horario, tenemos que tener horarios diferentes. ¿Y en qué horarios tienen fenómeno de transporte los miércoles? ¿Cuál es el horario? El horario que tenemos es a las 3 de la tarde. A las 3, ¿de 3 Claro, a cuánto? lo que pasa es que no veníamos teniendo porque la profe cambió los días a los días viernes. Entonces por eso es que no había problema. Pero ahora la profe dijo que volvíamos a los miércoles, como está en el horario de siempre. Ajá. Y bueno, otra cuestión sería que empecemos a las 2, de 2 a 3. No sé si a ustedes les parece. ¿Pueden? De 2 a 3, para no tener que cambiar a otro día. Si no, tendría que ser el jueves de 3 a 4. No sé si va a haber otro problema. El problema es que si cambiamos, seguro que alguien va a tener otra clase y es toda una complicación. Pero, ¿qué prefieren? ¿El miércoles de 2 a 3 o el jueves de 3 a 4? Jueves de 3 a 4. Y algunos dicen el jueves, el miércoles. Los jueves tienen físico-química. ¿Ven? Se genera un problema. Ese es el tema, que es complicado el acordar un horario. Como ustedes son de distintas carreras, es más difícil. Entonces, ¿les parece que nos ajustemos el miércoles de 2 a 3, así no perjudicamos a otros? Si no, tenemos que hacer 2 comisiones el lunes, como teníamos previsto, y el jueves. El lunes a las 10 y el jueves, y nada más. Y el que puede entra y el que no puede no entra. Sí, y yo les quería dar las 2 y que si podían entrar en los 2 horarios, era mejor para no ir tan rápido y para que nos extendamos un poquito más. ¿Entienden? Miércoles a las 14. La mayoría dicen miércoles a las 14. ¿Está? Quedamos así, miércoles a las 14. Bueno, miércoles 14 a 15 y el lunes
¿Ustedes quieren nada más que un solo día? ¿O seguimos el lunes de 10 a 11 como ahora y el miércoles de 14 a 15? Sí, para no ir tan rápido, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Bueno, está bien. Entonces seguimos así, lunes a las 10 y miércoles a las 14 horas. Bueno, listo. Y si por algún motivo es necesario dar alguna consulta, eso no es obligatorio que vengan, y no es que le estoy dando una clase y que se perdieron una clase, como algunos me dijeron que no se enteraron a tiempo. Ha sido una consulta nada más, ¿sí? Y la consulta la pueden hacer por el foro también, ¿sí? Cosa de que todo el mundo entra a los foros y ven las consultas que hay y se toman nota de las dudas. ¿Listo? Bueno, hasta luego, gracias. ¿Sí? Tengo una duda, no sé, ya que terminó la clase del seminario de 5, ¿puede ser? ¿Sí? No, perdón, del seminario 4, para construir la curva con el tema de la elección del indicador. Sí. No creo que pueda compartir la pantalla como para que lo vea, ¿no? Le quería mostrar. Ajá, no, explícame cuál es tu duda. Bueno, el tema era el tema del error aceptable que uno debe tomar. ¿Es del 1% o del 0,1%? En el caso de volumetría ácido-base, generalmente es del 0,1%. En complejometría podemos adoptar el 1%. En complejometría se puede adoptar el 1% de error, porque las concentraciones son muy bajitas. Como es 0,05 molar, se puede ampliar el error. Fíjate en la teoría. Ah, bien. Sí, eso ¿Sí? vi que en un ejemplo la profe tomó el 1%. Claro, es porque las concentraciones son muy pequeñas, entonces cuando son muy bajas las concentraciones del analito, del titulante, digo, en el caso este sería del ETA, se admite un poquito más de error, el 1%. Bien, gracias, profe. De Esa era nada. mi duda. Bueno, ¿alguien más? ¿Está todo bien? Hasta el miércoles a las 8 de la noche, ¿no? Terminen y presenten el informe un poco antes. Bueno, hasta luego.